Muy bien, apreciados amigos y hermanos que nos ven en todo el mundo, podríamos decir, a través de estas redes sociales. Estamos nuevamente dando la bienvenida en este día del sábado a este pequeño estudio que vamos a tener acerca de cómo podemos, el tema de hoy se llama ¿cómo podemos tener vida eterna? ¿Ok? Yo estoy seguro que este es el tema más importante para nosotros como creyentes que andamos buscando la salvación. Necesitamos saber cómo podemos tener la vida eterna. Y vamos a dar el principio fundamental que posible puede variar con lo que usted hasta ahora ha tenido o ha creído hasta ahora. Vamos a estudiar acerca de, si tenemos oportunidad, acerca de el juicio de Dios. Y vamos a ver muchos detalles interesantes que nos van a ayudar para poder conocer mejor a nuestro Padre Celestial, que es la base de la vida eterna. Como siempre, vamos a hacer una oración para empezar, para que nuestro Padre nos dirija y nos bendiga en este estudio. Vamos a postrarnos para que delante de Él, Rey de toda la tierra. Oh Padre amado, gracias por este día, gracias por su amor y misericordia. Gracias por nuestro Salvador que vino a esta tierra a mostrar cómo es usted realmente. Y a través de Él podemos conocerlo, porque era como si usted mismo estuviera aquí en la tierra. Todo lo que Él decía y hacía era mostrando simplemente cómo es usted, tu Padre. Gracias por ese testimonio tan grande y poderoso que vino a darnos de su carácter verdadero. Y en este momento le pedimos que su Espíritu esté con nosotros para que podamos presentar de estas verdades de acuerdo a lo que usted dice en su palabra y el Espíritu profecía. En el nombre de Jesús, amados, se lo pedimos y le rogamos todas estas cosas. Amén. Ok, entonces vamos a empezar con este tema, como hemos dicho, que es de gran importancia para todos los creyentes, de los que andan buscando la salvación. Todas las personas que están en diferentes religiones, no importa cuál sea, ¿verdad? El propósito que los mueve es cómo obtener la vida eterna. Entonces, vamos a ver que hay muchas ideas equivocadas que se predican, porque la Biblia se presta para todo. Y cuando alguien que tiene alguna creencia, pero solo utiliza los textos que apoyan esa creencia, obviamente, entonces por eso hay tantas religiones en el mundo. Cada uno agarró un texto y lo interpretó de una forma determinada, en vez de seguir el consejo de la Biblia misma, ¿verdad? De un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón, poner todo junto. Y cuando tienen todas esas citas juntas, entonces usted puede, ellas tienen que concordar. Si no concuerdan, es porque no estamos interpretando bien, porque nuestro Padre no se contradice, Él no cambia. Muy bien, entonces puede haber muchas causas para que haya diferentes interpretaciones. Las más comunes, traducciones no correctas. En ese versículo lo están traduciendo no muy bien. Están usando otra palabra que se debía usar otra que daría la idea mejor. A veces puede ser el contexto, que no se está analizando bien el texto y el contexto, antes y después. También podría ser las ideas que tiene el traductor ya preconcebidas de él, entonces él trata de acoplar lo que está traduciendo a su creencia y por eso no traduce de la forma correcta.
Y a veces nuestro Padre usa formas. Puede ser una forma simbólica, puede ser una forma de parábola, o está hablando de profecía, está hablando de diferentes formas, de tal forma que no se puede a veces tomar literalmente lo que está diciendo. Y a veces nuestro Padre utiliza también métodos para tratar con el hombre que no tiene discernimiento, y por eso Él usa a veces el principio del espejo, donde Él dice lo que hay en el corazón del pecador, para que el pecador se vea allí retratado y reaccione y se arrepienta. Pero cuando Él usa ese método, si nosotros no nos damos cuenta, entonces vamos a atribuirle a Él eso que está diciendo en vez de atribuírselo o por qué lo está diciendo de esa forma. Entonces, todos esos son detalles que debemos tomar en cuenta para poder interpretar la palabra. Pero en resumen, nuestro Padre ha dejado suficiente evidencia en su palabra para que podamos encontrar la verdad. Aunque haya sido una mala traducción, Él no solamente lo dice en una parte, sino que lo va a decir en muchas otras partes, para que si los que quieren conocer la verdad investigan, la puedan encontrar. Ok, entonces, enfocándonos en el tema de hoy acerca de cómo podemos obtener la vida eterna. Nosotros vemos que en el Génesis, donde empezó todo, allí en el capítulo 3, la serpiente, o sea, Satanás, ¿verdad?, se mete en la serpiente y ahora empieza a dialogar con Eva. El engañador se disfraza, como él siempre lo hace, y llevó a Adán y a Eva a creer que era nuestro Padre se quería servir a sí mismo, que no se podía confiar en Él, porque le dijo una cosa, pero eso no era así. Le metió duda acerca del carácter del Padre, y obviamente, como Él engañó a los ángeles en el cielo, de la misma forma engañó a Adán y a Eva en esta tierra, tergiversando el carácter del Padre. Es el método más efectivo que hay, como ya hemos mencionado, para que alguien engañe a otro. En este caso es el método más efectivo que Satanás usó con los ángeles en el cielo, donde engañó una tercera parte. Primero era la mitad casi, después algunos se retrocedieron y se arrepintieron, el Padre los perdonó, de una mitad llegó a una tercera parte. Eso lo tenemos en el libro de Historia y la Redención y Spirit of Prophecy, página 21, tomo 1. Y nos damos cuenta entonces que Satanás ha usado la idea o esta estrategia de representar equivocadamente el carácter de Dios para engañar a los ángeles en el cielo, a la humanidad en esta tierra. Y así pues la mayoría de las personas están equivocadas hoy en cuanto al verdadero carácter del Padre. Entonces, una de las cosas más terribles que Satanás ha metido es que nuestro Padre es egoísta, que no se puede confiar en Él. Y por eso muchas personas no quieren saber de Dios, ¿verdad? Cuando ellos creyeron en esa mentira que Satanás les dijo, buscaron distanciarse del dador de la vida, y así el proceso de morir y comenzó para ellos. ¿Ok? Porque cuando usted le dice una mentira de alguien, algo que no es verdad, y le dice lo dejan mal a esa persona, usted ya no quiere lidiar con esa persona, se quiere apartar. Y así mismo sucedió. Los hombres, Adán y Eva y todos los demás, empezaron a distanciarse de Dios, ¿verdad? Y ahí vemos a Caín, que se va a una tierra lejana, huyendo de Dios. El hombre y la mujer huyendo de Dios, después que lo hayan amado tanto y todo lo que él haya hecho por ellos. Ellos están huyendo, no lo quieren ver. Imagínense esa actitud tan drástica de cambio de un día para otro, solo por las ideas que Satanás le había metido. ¿Ok? Entonces, todas las muertes desde ese día, desde que Adán pecó contra nuestro Padre, son la consecuencia de creer en esa mentira acerca de Dios.
¿Okay? Que Dios es egoísta, que Dios quiere solamente ser alabado, adorado, que Dios no se preocupa por nosotros, que no se puede confiar en Él, ¿verdad? Entonces la humanidad se separó de Dios en el jardín del Edén porque Adán y Eva cambiaron de opinión acerca de Dios. Si ellos no hubieran cambiado de opinión y cuando Dios llega por allí ellos se hubieran corrido a Él, le hubieran dicho lo que había sucedido y le hubieran pedido perdón y le hubieran dicho perdónanos, no subimos lo que hicimos, este engañador pues nos hizo creer otras cosas, por favor, nosotros queremos que nos perdones. Nuestros padres nos hubieran perdonado. Nuestro Padre no tiene ninguna cosa contra nosotros. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Cuál es su actitud hacia nosotros, hacia el pecador? Siempre, que esa actitud nunca ha cambiado. Pero el hombre se deja meter estas mentiras y cree en Satanás y ahora desconfía de Dios, el Padre Celestial. Y este realmente es precisamente el problema que tenemos nosotros hoy en día. Todo el mundo, aún hasta los creyentes, a los que estamos en iglesias determinadas, tenemos ideas equivocadas del carácter de Dios y eso no nos hace confiar en Él plenamente. Así que lo que necesitamos realmente nosotros para tener la vida eterna es cambiar nuestra perspectiva acerca de Dios. Cuando hagamos esto, la confianza va a reemplazar a la desconfianza y el amor desplazará al temor acerca de Él. Por eso la Biblia dice, en el amor no hay temor. Cuando nos reconciliemos con nuestro Padre y que lo lleguemos a conocer como Él es realmente, entonces esta reconciliación con Él nos va a dar la vida eterna. Pero mientras nosotros tengamos ideas contrarias al carácter del Padre, no vamos a poder tener esa relación amorosa que Él desea tener con nosotros y no vamos a creer en Él totalmente y vamos a andar siendo cristianos a medias y no vamos a tener el valor suficiente para enfrentar lo que viene. Solo el amor de Él en nosotros, cuando lleguemos a amar de verdad, es lo que nos dará la fuerza para enfrentar los eventos finales de esta tierra. ¿Ok? Entonces, su amor por sus hijos, ahora separados, no había disminuido en lo más mínimo. Después que el hombre pecó, el amor de Dios no cambia, el carácter de Dios no cambia, Él nunca cambia. Pero el hombre obviamente que sí cambia. Así que si el plan de la salvación, en el que nosotros estamos basando nuestra salvación, se basa en nuestros esfuerzos para cambiar la mente de Dios sobre nosotros, busca una solución a un problema que no existe, porque nuestro Dios no ha cambiado. Él ha sido siempre el mismo hacia nosotros. No porque el hombre pecó, ahora Dios lo quiere menos. No porque el hombre pecó, ahora nuestro Padre lo ve con desconfianza y ahora lo anda vigilando y le anda checando todo lo que hace para luego castigarlo. No, hermanos, nuestro Padre Celestial no cambió nada después del pecado en su relación hacia nosotros, en sus sentimientos hacia nosotros. Nuestro Padre ya tiene buenos pensamientos hacia nosotros y no necesita ninguna persuasión para pensar bien de nosotros. Él ya nos ama y nos valora infinitamente a cada uno de nosotros. Cuando nuestro Padre sacó a los israelitas de Egipto, se le advirtió a ellos del peligro de adorar ídolos. Estos falsos dioses eran comunes en los tiempos bíblicos. Ya hemos leído ahí en el Antiguo Testamento que todas las naciones tenían muchísimos dioses. Y eso era el producto de las imaginaciones pervertidas de ellos. Y Satanás obviamente les metía estas ideas y entonces ellos querían siempre tener algo a qué adorar. Y luego se percibía que cualquier cosa que les iba mal era porque ese Dios estaba enojado, estaba airado con ellos y debía ser apaciguado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían para apaciguar al Dios? ¿Un Dios determinado? Al Dios de la lluvia, por ejemplo, si no llovía, ¿qué hacían? Vamos a sacrificarle un sacrificio humano,
un sacrificio de animales o de muchos animales o a veces varios niños y niñas, imagínense. Todo con el fin de apaciguar a estos dioses. Así que se daban ofrendas y sacrificios para apaciguar la ira de ese Dios determinado. Así que podríamos preguntar seriamente nosotros, ¿creen ustedes que en la actualidad también la forma como nosotros vemos a Dios hace que estemos haciendo algo parecido a estos personas, estos paganos que no tenían el conocimiento, que busquen apaciguar a Dios con algo? Obviamente vemos esto muy común en las religiones. Las personas creen que por su conducta o hacer un sacrificio determinado ya están apaciguando a Dios para quedar bien con Él. Pero ustedes ven gente que hace mandas, se van de rodillas en carreteras bien malas y con muchas cosas que le pueden lastimar y no les importa, ¿verdad? Ahí también otros caminan con la cruz, otros hasta se dejan crucificar o los amarran así y los ponen allí. Muchos piensan que haciendo estas mandas y estos sacrificios están haciendo que Dios cambie su actitud hacia nosotros. Pero no, hermanos. Miren lo que dice Juan 17, 3 y 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciese. Ya hemos hablado de eso, que Yeshua antes de morir ya dijo, te he glorificado la gloria de Dios de su carácter. Y él dice, ya he mostrado tu carácter al mundo y ya he terminado la obra. Cuando Yeshua ya vio que había mostrado todo lo que necesitaba acerca del Padre a nosotros en la tierra, él dijo, ya he terminado la obra. Morir no era parte de esa obra. ¿Por qué? Porque morir no era algo que Dios ideó para nosotros, que si no se moría entonces ya no nos perdonaba. Eso no es lo que ya hemos hablado de ese tema. Solamente que Satanás mete esa idea en el hombre y le dice, mira, Dios no perdona al pecador. Todo pecado debe ser castigado. Así que él dice, si Dios no muere, ustedes están perdidos eternamente. El Padre tiene que hacer eso para que el hombre se quite esa idea de la cabeza. Y en ningún momento debemos ver a Yeshua muriendo allí para apaciguar al Padre, para que el Padre diga, ok, ya pagaste, ahora yo perdono al pecador. Hermano, eso es totalmente falso, es una idea pagana, la de querer apaciguar a los dioses con sacrificios de animales o de personas. Así que en esta oración de Juan 17:3 que acabamos de mencionar, Yeshua define claramente la vida eterna. Es la experiencia de llegar a conocer a Dios verdaderamente, no a medias. ¿Por qué? Porque si usted lo conoce a medias, entonces va a estar haciendo algo bueno, algo malo, y eso nunca nos va a dejar avanzar a tener la libertad que Él nos quiere dar. Entonces, este conocimiento experimental nos reconcilia con nuestro dador de la vida. Y comenzamos a ver el verdadero propósito de la misión de Yeshua en nuestro mundo, que era revelar con precisión que Dios es desinteresado, amable, gentil, misericordioso y perdonador. Él tenía que venir a mostrar estos atributos de Dios porque la gente había perdido esto por causa de la influencia satánica, ¿verdad? Donde ponían a Dios como un Dios tirano, un Dios que no perdona, un Dios que se deleita en castigar, ¿verdad? Entonces, todos estos atributos, el Hijo tenía que venir a quitarlo de la mente de la humanidad. Entonces, por eso Él muestra el verdadero carácter del Padre, un amor desinteresado, amable, gentil, misericordioso y perdonador. Cuando la gente escuchaba las palabras de nuestro Salvador, estaban escuchando las mismas palabras de Dios, del Padre. Cuando la gente veía a Yeshua, nuestro Salvador, curando a los enfermos,
alimentando a los hambrientos, dando ánimo a todos los que estaban a su alrededor, que estaban tristes, desanimados, que sostenía a estos niños y pequeños en su regazo, permitiéndoles, a pesar de que él era incomprendido y difamado, y cómo actuaba él, estaban viendo a Dios mismo, estaban viendo a Dios en su gloria, ¿ok? A Dios en su verdadero carácter. La gloria de Dios es su carácter. Por eso cuando pasó ya con Moisés, Moisés le dice, Padre, muéstrame tu gloria. ¿Qué hace él? Le dice que se tape para que no lo vea de frente, sino por detrás, pero le dice, Dios, grande, misericordioso y piadoso, lento para la ira, o sea, un Dios misericordioso, paciente, más que nada es una traducción mejor para lento para la ira. Y sigue allí mostrando aspectos de su carácter. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es su carácter. Así que para evitar la confusión es importante entender que hay muchos supuestos caminos de salvación. Cada religión tiene su camino de salvación. Pero la mayoría de esos y casi todos, ¿verdad?, presentan una imagen distorsionada de Dios. Vamos a ver algunos detalles aquí de lo que la gente cree de estas religiones en general. Así que muchas personas sinceras se adhieren a ella, a estas religiones. Y pues obviamente al usted meterse en una religión que tenga una idea determinada de cómo es que nos salvamos, entonces usted va a creer en eso. Entonces no investiga por usted mismo y obviamente al final va a terminar chasqueado, ¿no? Porque nos podemos perder si nosotros no sabemos cómo es que nuestro Padre nos salva. Así que algunas características de esta visión, de cómo las personas tienen esta idea, cómo creen que es la salvación, son estas. Vamos a decir unas 7 por ahí de estas características de esta visión que tienen o lo que creen estas personas de cómo es que nuestro Padre nos va a salvar, ¿no? ¿Cómo es que logramos obtener la salvación? Entonces, aquí la primera que vamos a decir es un énfasis en la soberanía de Dios en lugar del don de la libertad que Dios da a sus hijos. ¿Okay? La primera característica es que muchas religiones enfocan que se le da un énfasis a la soberanía de Dios. O sea, que Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiere, Él puede matar y puede dar vida, Él puede hacer lo que quiere porque Él es soberano, ¿verdad? En vez de resaltar el don de la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Okay? Nuestro Padre Celestial, Él nos da la libertad de escoger a quién queremos servir. Si nosotros no escogemos bien, Él no va a usar su poder para destruirnos. Él va a permitir que esa misma decisión que yo he tomado tenga su consecuencia. Por eso el pecado, cuando yo me agarro de él, lo meto en mi ser, en mi corazón, y ese pecado está allí, ese mismo pecado nos va a causar la muerte. Nos causa la muerte ahora y nos va a causar la muerte final. Eso ya lo hemos hablado en otros temas, pero se quita o sea, una de las ideas que tienen las personas piensa que la salvación es un asunto legal, ¿verdad? Como por eso lo ven como un juicio aquí del mundo. Y entonces la Biblia lo presenta en cierta forma para que es la única forma que nosotros como humanos podemos entender un poco. Pero ya después, cuando entendemos mejor el carácter del Padre, podemos saber cómo es que Él va a hacer el juicio. Posiblemente este tema creo que no va a haber oportunidad, pero el next Saturday lo vamos a presentar acerca del juicio de Dios. ¿Cómo es que Dios efectúa su juicio? ¿Cuál es su juicio? Realmente, ¿cómo es el juicio de Dios? No tenemos idea, a veces estamos totalmente equivocados porque estamos acostumbrados a los juicios del mundo, donde se sigue un proceso judicial, donde se le acusa a la persona, está el acusador, está el abogado, está el juez, defensor o el fiscal que lo está condenando, ¿verdad? Entonces tenemos estas ideas
humanas del juicio. Por eso no entendemos el juicio de Dios. El otro característica de esta visión que tienen las personas es que en el poder de Dios para salvar, en lugar del deseo de Dios de reconciliarnos con Él. ¿Ok? Entonces se le da mucho énfasis en que Dios tiene poder para salvarnos y que Él hace esto y hace lo otro. En vez de concentrarnos en lo que Él realmente desea. Él desea es reconciliarnos con Él. Obviamente que Él tiene todo el poder del universo, pero Él no puede obligar en lo más mínimo a alguien que no quiere saber de Él. Así que Él no usa el poder como Satanás lo usa. El poder de Él, dice, no usa la coacción, la coerción, no usa la presión, no usa ninguna forma de fuerza para lograr sus propósitos. ¿Ok? La otra creencia que tienen estas religiones falsas, vamos a decir, es la creencia de que Dios es tan puro y santo que se ofende por nuestros pecados en lugar de creer que Dios nos ama y quiere acercarse a nosotros tal como somos. ¿Ok? Dios está afligido por el pecado, por lo que éste le hace a los que Él ama, no porque esté personalmente ofendido por Él. ¿Ok? Queremos explicar esto aquí. Los que tienen esta idea equivocada, ellos tienen la creencia de que Dios es tan puro y santo que se ofende por nuestros pecados, en lugar de creer que Dios nos ama y quiere acercarse a nosotros tal como somos. Que Dios está afligido por el pecador por lo que éste hace a los que ama, no porque esté personalmente ofendido por él. O sea, aquí lo que está diciendo es que entonces vemos, oh, Dios es tan puro, tan santo, Él no va a venir a mí, Él no puede tratarme bien, yo no merezco porque soy tan malo y tan pecador, y nos creemos indignos de la salvación. Y obviamente que es así, pero nuestro Padre no nos ve así como nosotros nos imaginamos de Él. Él nos ve con un amor tan grande, así como si tú tuvieras un hijo que se ha ido, como el hijo pródigo que se ha ido, se ha apartado y está ya en medio de los puercos, ensuciándose con estos excrementos de los puercos y está todo sucio, hasta con piojos en la cabeza, ¿verdad? O lo que sea, como estaba ese hijo pródigo. Imagínense si el padre lo hubiera visto en esa condición. Aquí el padre de la parábola no lo puede ver, pero nuestro Padre sí nos está viendo y Él nos ve cómo realmente estamos nosotros. Y esa situación en la que Él nos ve no causa que Él sienta repugnancia y diga, oh, yo soy santo y no quiero saber nada con ustedes que están allá metidos en el pecado. En todo lo contrario, mis hermanos, nuestro Padre Celestial quiere acercarse. Cuando Él nos ve en esa condición, Él quiere acercarse como estemos nosotros, no importa. Así como cuando el hijo pródigo llegó a su casa, el padre dice que lo esperaba todos los días. Cuando lo vaya lejos que viene, el padre no se puede decir, oh, voy a cambiarme de ropa porque así no lo puedo abrazar, así como está, mejor báñalo primero antes de que me venga a ver. No, hermanos, ¿qué hizo el padre? Corrió y lo abrazó y lo besó, y no importando las condiciones del hijo, el Padre mostró el verdadero amor. Y esa parábola muestra cómo siente Dios hacia nosotros, cómo se siente Dios hacia nosotros, hacia el pecador, aún al que está más metido en el pecado. Dios dice que nos ve no como somos o como estamos en este momento particular, sino cómo podemos llegar a ser. Su amor es tan grande que no ve nuestra condición actual, sino que nos ve cómo podemos llegar a ser si le diéramos oportunidad y que Él entre en nuestra vida y que Él ponga su espíritu en nosotros y nos vaya transformando a su imagen. Eso es lo que Él ve. A todos nos ve como candidatos para el reino de los cielos. A todos nos ve como que podemos llegar allá si queremos, pero nos da el libre albedrío, porque Él no puede obligarnos. Entonces esa es la actitud que Dios tiene para el pecador.
Dios está afligido por el pecado, por lo que éste hace a los que él ama. No porque está personalmente ofendido por él. ¿Ok? La otra creencia que tienen estas religiones de Dios es que Dios necesita sangre para apaciguar su ira, en lugar de entender que Dios quiere curarnos de nuestro miedo patológico a Él. Muchos piensan, no, Dios tiene sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Pero esa idea de Hebreos allí no es Dios lo que lo está diciendo. Él no necesita ninguna sangre para él perdonar. En el cielo perdonó a Lucifer, que muchas veces cayó en un lago de tiempo bien extenso, caía y se levantaba, y nuestro Padre hizo todo lo que pudo, y al final Lucifer desechó y se apartó ya definitivamente, y por eso pues tuvo que salir de allí. Él mismo no se sentía bien allí y tiene que salir, porque nadie que tenga pecado quiere estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestro Padre no necesita sangre para apaciguarlo y para que Él perdone. Él nos ama con un amor eterno. Él nos quiere sacar de ese miedo en que estamos nosotros hacia Él. Quiere que entendamos que Él es que es el pecado lo que es mortal, no Él. Debemos entender eso, que el pecado es el que nos va a causar la muerte, no Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Algunos dicen, no, el pecado no es una persona para que pueda matar. Yo les pregunto, ¿acaso el cáncer es alguna persona que mata a la gente? Todas estas enfermedades son personas que, y si no es persona, no puede matar a nadie. El pecado es considerado como un cáncer. ¿Qué hace el cáncer cuando está dentro de usted? Le empieza a afectar todos los sistemas y las células del cuerpo que ya no pueden hacer su función, y en un momento determinado se riega en su cuerpo y definitivamente ya le va a causar la muerte. No tiene que ser una persona para que nos cause la muerte. Y así mismo es el pecado. El pecado es el que nos va a causar la muerte al final. Si nosotros no nos arrepentimos de él, si no nos separamos de él, entonces ese pecado nos va a destruir. El deseo más grande de nuestro Padre Celestial es conseguir que nosotros nos demos cuenta que el pecado en nosotros es el que nos va a causar la muerte. Que necesitamos el remedio, que es Él, que lo saque, que lo perdone, que nosotros cambiemos nuestra pensamiento, nuestras ideas de Él. ¿Okay? La otra creencia que tienen estas religiones es que Dios lleva un registro de nuestros pecados, ¿no? Para usarlo contra nosotros en un juicio venidero, en lugar de entender que cualquier registro que se lleva será para demostrar que Dios hizo todo lo que podía hacer para salvar a cada persona. Esperamos que vamos a analizar un poquito más esta creencia que la gente tiene. La gente piensa que Dios lleva un registro total de nosotros y que cualquier cosita pequeña que yo hice, ya Él apuntó allí. Y eso lo va a usar al final para en el juicio venidero para condenarnos y matarnos con un fuego del cielo, ¿no? Pero no, mis hermanos, cualquier registro que se lleve es para demostrar que Dios hizo todo lo que podía hacer para salvar a cada persona. ¿Ustedes ven la gran diferencia en esto? Cómo a veces tenemos una idea equivocada de Dios. Mis hermanos, Dios no necesita estar apuntando cosas. En 1 Corintios 13 dice, el amor no lleva un récord de cuando dice no guarda rencor, en algunas versiones dice, el amor no lleva un récord de las faltas cometidas de esa persona contra nosotros. Si usted ama de verdad, usted no lleva un récord de lo que esa persona le hace. Y así mismo es Dios. Él no está llevando ese récord. Si él lleva a un registro, no es porque él quiere llevar cada cosita pequeña que yo hice para que luego me juzgue y me dé la muerte por eso, sino más bien para mostrar todo lo que él hizo por nosotros para salvarnos. Él va a decir, mira, tal día, tal hora,
el Espíritu te mostró que estabas equivocado, te llamó al arrepentimiento, pero tú lo desechaste. Eso es lo que va a mostrar allí. Por cómo la gente desechó y rechazó estos avances del Espíritu para que se arrepintiera. ¿Ok? Otra de las creencias es que la opinión de que Dios impone castigos por violar su ley, en lugar de entender que es nuestro propio egoísmo, en desarmonía con la ley de amor, lo que nos penaliza. ¿Ok? La gente piensa que Dios tiene castigo, que Dios ve que alguien hace algo malo y ¡pam! Viene y le castiga de una vez y le causa esto. Y por eso los judíos creían que este hombre que nació ciego, dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Yeshua que le dijo, ni él ni sus padres, no para que el poder de Dios se manifieste en él. Hermano, nuestro Padre no es un Dios que está imponiendo castigos a la gente por cada cosita mala que haga. Él solo deja que las leyes que Él ha dejado, en este caso la ley del amor, sea la que los penalice. Él ha dejado muchas leyes. Ha dejado las leyes de la naturaleza, que si usted las desobedece y las quiebra, va a llevar las consecuencias. Si usted se tira de un árbol o se tira de un puente o de la casa arriba y se tira abajo, ¿qué va a pasarle? Hay una ley de la gravedad que lo está jalando a una velocidad de 9.8 metros por segundo y que le va a hacer que usted se dé un buen golpe cuando caiga. Depende de la altura, usted tiene chance de morir o no morir. Así que, hermanos, Dios deja que las leyes den la penalidad al transgresor, no Él. Él ha hecho una ley amorosa, la ley del amor se llama. Esta ley está constituida por los 10 mandamientos. Cada mandamiento es como un cerco protector. Toda la ley de Dios es como una muralla de protección que Él ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos estar seguros dentro. Apenas usted quiebra una de esas leyes, usted es como si hubiera abierto un boquete, un hueco allá en la pared, para que entre el enemigo de las almas, que es Satanás, el destructor, y pueda ejecutar y pueda realizar su obra de destrucción en la gente. Y entre más pecados usted está quebrantando, más fácil, porque tiene más huecos en las murallas de protección, donde Satanás ahora puede entrar más fácil y más fácil y más fácil. Y ya llega un momento que va a entrar totalmente y le va a causar la muerte. Así le pasó a Saúl, así le pasó a muchas personas en la Biblia, donde aparenta que Dios fue el que lo mató, pero fue porque ellos ya le dieron, con ese último pecado que hicieron, la muralla se vino abajo. Satanás ya entró como por su casa y lo destruyó. ¿Ok? Entonces esta ley de Dios, la ley del amor, es la que nos penaliza. ¿Cómo nos penaliza? Cuando usted la transgrede, como estamos diciendo, entonces va a llevar las consecuencias. Así que nosotros no podemos violar las leyes de la naturaleza con impunidad. Tampoco podemos violar la ley del amor sin una pena, ¿ok? Sin un castigo. Pero no es Dios el que está dando ese castigo directamente. Él lo permite porque se ha violado esas leyes que Él ha dado. Y la violación de esas leyes trae consecuencias. ¿Ok, hermano? Entonces, otra de las ideas es que las personas de estas religiones y de estas creencias definen el Evangelio como las buenas nuevas de que Dios ha proporcionado una manera de evitar recibir la pena que Él impone por violar su ley. ¿Ok? En lugar de saber que la verdadera buena noticia es acerca de Dios mismo. Si Dios fuera el tipo de personas que impondría la pena de muerte por violar su ley, esas serían malas noticias. Vamos a analizar ahí esto de nuevo. Que estas personas que tienen un evangelio falso lo definen, en verdad, el evangelio como las buenas nuevas de que Dios ha proporcionado una manera de evitar recibir la pena que Él
mismo ha impuesto por violar su ley, imagínense. Es como si yo le dijera a usted, mira, un hombre ha puesto unas leyes bien estrictas y que el que las transgrede va a ser castigado. Entonces alguien viene y te dice, mira, yo sé cómo tú puedes evitar que tú seas castigado. Si tú haces esto y esto y esto, el hombre el rey o dirigente político no te va a pasar nada, no te va a hacer nada, porque tú vas a obedecer y tú vas a evitar que quiebre su ley y que él pues ponga el castigo sobre ti, ¿no? Eso es lo que muchos creen, que el Evangelio es unas buenas nuevas que Dios ha proporcionado para evitar recibir la pena que Él mismo ha impuesto, imagínense. En vez de eso, nosotros debemos de saber que la verdadera buena noticia, o sea, el Evangelio real, es acerca de Dios mismo, de conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, nosotros vamos a cambiar nuestra mentalidad de Él y eso nos va a hacer amarle y eso nos va a hacer desechar el pecado y vamos a vencerlo al pecado y nos vamos a librar de la muerte, porque el pecado es el que nos trae la muerte. Entonces, si Dios fuera el tipo de persona que pondría la pena de muerte por violar su ley, esas serían malas noticias. ¿Ok? ¿No creen ustedes? Que Dios diga, mira, la buena nueva es que aquí está la forma como ustedes pueden saber de que la ley que yo he puesto tiene esas consecuencias y que ustedes ahora pueden saber aquí por medio de esto cómo poder evitar que yo los mate al final, ¿verdad? Eso no serían buenas noticias, serían malas noticias. Si Dios fuera el tipo de persona que impondría la pena de muerte por violar su ley. ¿Ok? La otra mentalidad que tienen las personas equivocadas con respecto a el Evangelio y la salvación es que se llega a ser salvo en lugar de llegar a ver a Dios como una persona absolutamente confiable. O sea, la mentalidad es llegar a ser salvos, aunque no conozcas a Dios, en lugar de ver a Dios como una persona absolutamente confiable. O sea, no te cambia el concepto de Dios, pero quieres llegar a ser salvo de todas formas. En realidad, cuando más nos enfoquemos en la verdad acerca de nuestro amoroso Dios, menos ansiedad vamos a tener acerca de nuestra propia salvación. Y así amaremos y valoraremos más a los demás. Dios que no quiere que yo tenga toda la cosa puesta en la salvación y que lo importante es llegar allá, no importa si creo que Dios es así o así. No, el problema, el asunto que Él quiere realmente es que nosotros debemos concentrarnos, enfocarnos en la verdad acerca de nuestro amoroso Dios, en conocer ese carácter de Él verdadero. Solamente usted lo empieza a conocer y usted va a empezar a tener menos ansiedad, va a tener menos preocupación por su propia salvación. Usted va a ver que ya eso de que está preocupado porque me salvo o no me salvo, eso no es necesario. A menos usted empieza una relación estrecha con Él y usted pierde de una vez el miedo a la muerte. Porque la Biblia dice claramente que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón a través de su Espíritu, nosotros no tenemos miedo a nada que Satanás nos pueda hacer. No tenemos a nada que en esta vida nos pueda pasar. ¿Por qué? Porque esa confianza que nos da su presencia en nosotros y la paz y todo ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas que es el fruto del Espíritu en nosotros, nos ayuda a tener paz y gozo a pesar de cualquier situación externa que estemos enfrentando. Entonces nuestro Padre, Él desea realmente es eso, que lo conozcamos, que lo permitamos que Él venga a nuestra vida, que sea algo real en nosotros, por medio de su Espíritu, que Él pueda vivir dentro de nosotros. En Marcos 8:35 dice
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Evangelio legal invariablemente fomenta el centrarse indebidamente en tener la seguridad de la salvación. Dios no nos ha puesto la carga de tener que averiguar el estado de salvación de nadie, incluyendo el de nosotros mismos. No debemos estar preocupados por esa seguridad de la salvación. Lo que debemos estar preocupados es que Él viva en nosotros, que tengamos una comunicación continua con Él, así como el Hijo, cuando vino a la tierra, andaba unido con su Padre en todo momento. Eso es lo que debe preocuparnos. Si yo estoy en esa conexión con Él, la vida eterna vendrá, y la tendremos al final. Es más, la empezamos a vivir desde ese momento en que Él viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Ya la salvación no es algo que nos va a preocupar, porque tenemos a Yeshua, nuestro Salvador, viviendo en nuestro corazón. Dios nos ama y valora a cada uno de nosotros infinitamente, más de lo que podemos amarnos y valorarnos a nosotros mismos. Hermanos, si usted se ama a sí mismo y usted se valora, imagínense, dice que nuestro Padre Él nos ama más y nos valora más de lo que nosotros mismos nos amamos y valoramos. Así que sin duda nuestro Padre Celestial quiere que cada uno de nosotros pase la eternidad con Él. Para nuestro Padre lo más grande y feliz que se sentiría es pasar la eternidad con sus hijos perdidos, que estaban perdidos y Él los rescató. Y por eso nuestro Padre está haciendo todo lo que Él puede a través de su Espíritu y de sus ángeles para que la gente lo conozca y cambie su forma de pensar de Él y entre en esa relación que Él desea, una relación de amor, de confianza. También quiere que entendamos que es completamente confiable y más que capaz de curar nuestras mentes temerosas. Nosotros debemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial, creer que Él es bueno, que nos ama, que desea lo mejor para nosotros, que si caemos en un momento determinado, Él nos va a levantar, que Él ha hecho provisión para que todos nosotros seamos salvos, que tiene el deseo de transformarnos a su semejanza para hacernos actos para el reino. Así que cuando nosotros cambiamos esa mentalidad de acerca de nuestro Padre Celestial, ya no vamos a tener temor de nada, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 de Juan 4:18. Así que quiere usted realmente quitarse cualquier clase de temor que tenga acerca del temor de que se va a perder o se va a ir allá al fuego eterno, donde muchos creen, o temor de que le suceda algo en la vida, temor de morir, temor de cualquier cosa, que la gente tiene tantos temores. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos puede quitar ese temor? Que usted llegue a una relación con Dios, que lo llegue a amar de verdad, pero obviamente para amarlo tenemos que conocerlo primero. Por eso es que necesitamos estudiar su carácter, así como Él lo presentó mientras estuvo en esta tierra. Cuando intentamos cómo es Él realmente, lo vamos a amar. Y como resultado de amarlo, vamos a eliminar todo temor de nuestra vida. Así que hemos comparado hasta ahorita entonces dos clases de evangelios muy diferentes. El evangelio falso y el verdadero. El falso es un evangelio legal. Y el evangelio de la restauración, que es el evangelio verdadero. El evangelio de la restauración está en perfecta armonía con las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Salvador, mientras que el evangelio legal tiene más en común con el sistema judicial artificial que se utilizó para condenar a Yeshua, nuestro Salvador, a la muerte. Entonces hay dos evangelios, ¿no? Uno que está basado en la legalidad, en lo judicial, y un evangelio que está basado en la restauración. El evangelio de la restauración tiene que ver y está en armonía con las enseñanzas y el ejemplo que nuestro Salvador nos vino a dar.
Pero el evangelio legal tiene más que ver con un sistema judicial, donde tú dices, aquí se le está llevando la cuenta a cada uno y al final lo van a traer a juicio y aquí pues culpable si no se arrepintió y el otro pues supuestamente va a ser inocente. Pero ese evangelio que está basado en lo legal, más que nada lo podemos ver claramente en el sistema judicial artificial que se utilizó para condenar a Yeshua, nuestro Salvador, a la muerte. ¿Okay? El evangelio de la restauración tiene que ver con restaurar la forma en que yo veo al Padre Celestial, cómo lo considero a Él, cómo creo que Él es. Y al momento en que nosotros llegamos a conocerlo mejor y restauramos la relación que Él quería tener desde el principio y restauramos esa conexión con Él, de una vez nosotros pasamos de muerte a vida, porque ahora Él vive en nosotros y nos da su vida por medio de su Espíritu viviendo en nosotros. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad. ¿Okay? Entonces nuestro Padre Celestial nunca tiene pensamientos malos para nosotros. Él nunca va a pensar, esta persona es demasiado mala, al final me las voy a cobrar con él. Este otro pues más o menos, pero también si sigue así se va a perder. O sea, nuestro Padre nos ve con una misericordia y un deseo tan grande de ayudarnos en nuestra condición con el pecado, y no nos ve lo sucio que estemos. Eso para Él no importa, porque Él sabe que si yo solamente decido y entregarme a Él y dejar que Él transforme mi vida, yo voy a ser transformado de esa situación en la que estoy. Así que Él nunca nos ve cómo estamos, sino cómo podemos llegar a ser mediante su poder en nosotros, mediante su presencia, mediante su Espíritu en nosotros. Así que la enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y gasto invertido en actividades religiosas con el objetivo de persuadir a Dios de que piense bien de nosotros ha sido un desperdicio colosal. ¿Okay? Hay gente que dedica tiempo, dinero, esfuerzo en tratar de que en cosas religiosas, ¿verdad? Con el objetivo de persuadir a Dios, ¿verdad? Piensan que si yo hago todas estas cosas, Dios va a ser bueno con nosotros, Dios nos va a ayudar, nos va a dar la vida eterna si nosotros hacemos todas estas cosas buenas y sacrificios, ¿verdad? Y cosas. Pensamos que por medio de eso es que podemos persuadir a Dios. Hermano, a Dios no tenemos que persuadirlo de nada. Él siempre nos va a ver amar igual. Aunque usted se pierda, Él va a lamentarse, Él va a llorar al ver a todas estas personas que se mueren. En vez de creer que Dios está mandando un fuego para destruir a los impíos y a Satanás, más bien Él va a estar llorando porque ve a estos hijos que Él podría haber salvado si ellos hubieran querido, pero no quisieron. Así como lloró cuando Él vio a la ciudad amada, todos estos malosos que ellos estaban allí, esos sacerdotes y escribas y fariseos que lo andaban persiguiendo para matarlo. Pero ¿qué pasó cuando Él vio eso en el futuro, para el año 70, cuando iban a venir los romanos y iban a destruir la ciudad? Dice que Él lloró amargamente, porque se compadece de la gente que no le va a hacer caso, de la gente que quiere seguir en su condición, que lo ve como un enemigo, lo ve como alguien que le quiere hacer daño. Hermano, nuestro Padre nos ama con un amor inmenso, no podemos imaginar ese amor que Él tiene por nosotros. Aquí se nos dice en Ezequiel 18, 31 y 32, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con el que habéis pecado, y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, del impío, ¿verdad? Dice Yahweh, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18, 31 y 32. Nuestro Padre nos ama con un amor eterno. Y él hizo todo lo que estaba de su lado para podernos
convencer que nos ama. Permitió que su Hijo viniera a morir a esta tierra, no porque necesitaba que el Hijo muriera para él perdonarnos, sino porque eso era lo que el hombre creía que debía pasar. Y si el hombre seguía creyendo eso, y Yeshua no venía, entonces las personas iban a estar separadas de él y no querían saber de él porque no querían ir a perder el tiempo a buscar perdón y que no se les perdonara. Esa era la idea que Satanás le había metido. Ustedes no pueden ir, él no los va a perdonar. Yo lo conozco bien, estuve en su presencia. Él no los va a perdonar si alguien no muere por ese pecado de ustedes. ¿Okay? Entonces, por esa causa, el Hijo viene a morir. A Dios no le importó que fuera eso verdad o no, sino que lo que Él está interesado es en podernos alcanzar. Y la única forma de alcanzarnos era si el hombre veía que el Hijo de Dios moría en esta tierra. Porque iba a decir, oh no, ya se pagó el precio, ya ahora sí Él me va a perdonar. Y a pesar de que van a Dios con una mentalidad equivocada, de que ese sacrificio está haciendo que Él perdone, para nuestro Padre no le importa. Lo que Él desea es que yo vaya a Él. Cuando yo voy a Él y Él me perdona, y yo lo conozco mejor y empiezo a analizar y su espíritu vive en mí, su Hijo vive en mí, entonces yo empiezo a conocerlo mejor y me voy a dar cuenta que eso era mentira, que eso Satanás nos metió esas ideas equivocadas. Y el Padre toma esa actitud hacia nosotros, haciendo todo lo que está en su parte, para que el hombre vaya a Él a buscar perdón. Por eso en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que la muerte de Yeshua, nuestro Salvador, en Romanos nos dice que si Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo, o sea, nos quitó esas ideas que teníamos equivocadas de Satanás y logra que nos reconciliemos con Él y nos alleguemos a Él y ahora queramos ser amigos de Él. Él nos reconcilia con la muerte de su Hijo, pero Él nos da la vida. Dice, ¿cuánto más le dará la vida a los que reciben la vida de su Hijo? O sea que la muerte de Yeshua nos reconcilia con Él, pero la vida de Él, o sea, la vida de Él viviéndola en nosotros por medio de su Espíritu, es lo que nos da la vida eterna. ¿Ok, hermanos? Si usted quiere realmente tener la vida eterna, tiene que tener al Hijo de Yahweh en su corazón. Tiene que tener, en fact, los dos vienen a morar en su corazón, porque el Padre y el Hijo están unidos, y si ellos están unidos y uno viene, el otro también viene. Por eso en Juan 14, 23 dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada con Él. Entonces, esa presencia del Espíritu de Dios no solamente incluye a uno de los dos, sino que los dos vienen a morar con el creyente. Entonces, ¿ustedes saben lo maravilloso que es eso, hermanos? Que no solamente el Hijo mora en nosotros, sino también el Padre. Creer en Yeshua es creer lo que Él reveló sobre sí mismo, el Hijo de Dios, y sobre Dios el Padre. O sea que si nosotros decimos que creemos en Él, significa que estamos creyendo lo que Él reveló de sí mismo y de su Padre. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Yeshua, el Padre estaba en Yeshua reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. 2 Corintios 5, 19. Si todo el esfuerzo de Dios para salvarnos de la muerte eterna pudiera resumirse en una palabra, esa palabra sería reconciliación. Ese es todo el esfuerzo que el Padre ha hecho. ¿Qué es lo que Él desea? La reconciliación. Porque Él sabe que nosotros nos reconciliemos con Él, que lo conozcamos como Él realmente es, vamos a amarlo, y amarlo a Él significa que entonces le vamos a permitir, Él nos va a quitar todas estas cosas que tenemos de este mundo, y todo el miedo, el temor, toda la angustia
que todos los frutos de la carne van a desaparecer y su vida viviendo en nosotros nos dará el fruto del Espíritu. O sea, nos va a quitar el fruto de la carne, que de paso incluye homicidio, de matar y de tantas otras cosas que la gente hace, de enojarse locamente contra alguien, de la ira, del rencor, del odio, de todas estas cosas, y nos transforma y nos da el fruto del Espíritu, de su presencia en nosotros. Amor, gozo y paz y toda la lista que ya conocemos. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ok? Hermanos, cuando nuestro Padre logra eso de podernos reconciliar con Él, eso es lo más grande que puede haber. Y eso es lo que Él más desea. Porque apenas yo soy reconciliado con Él y lo veo de una forma diferente y lo llego a entender y amar, de una vez nuestra vida va a cambiar completamente, porque ahora Él es nuestro amigo, ahora Él va a venir a morar en nosotros y nos va a dar vida. Dice ahí juntamente como de su Hijo. Así que desde la caída de la humanidad, la disposición hacia la separación ha estado incrustada solo en nuestras mentes, nunca en la de Dios. O sea, Dios nunca nos ha visto como: este pecado ahora ya está separado de mí. No, la mentalidad de Dios hacia nosotros no cambió porque el hombre pecó. Fue la de nosotros hacia Él la que cambió. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de su Hijo. Así que esas tinieblas, que Él dice que de las tinieblas resplandeciese la luz, a esas tinieblas ahí se refieren al concepto equivocado que tenemos acerca de Dios. Cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, estamos en tinieblas. Cuando creemos que Dios mata y destruye, como Satanás lo hace, estamos en tinieblas. El mismo Yeshua dijo que Satanás es el asesino desde el principio, y que el ladrón solo viene para matar y destruir, para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yeshua no tuvo ninguna, no ocultó nada, ni dejó cosas sin decir en cuanto a quién es el autor de la muerte, a quién es realmente el que está detrás de toda la muerte y la destrucción en esta tierra. Él lo dijo claramente: Satanás es el destructor. Satanás es el asesino del principio. Así que si la gloria de Dios es su carácter, que se ve en el rostro de Yeshua, si usted quiere conocer la gloria de Dios, el carácter de Dios, véalo en el rostro de Yeshua, estudie lo que Yeshua hizo aquí, muestre cómo Él juzgó a la mujer allí en pecado. Esto lo vamos a estudiar después. ¿Acaso Él se paró y dijo: no, ustedes son pecadores? No le sacó Él así abiertamente los pecados a cada persona que estaba allí. Ustedes son peores que ella. Le dijo: yo los conozco bien a ustedes. ¿Cómo es posible que traigan a esta mujer aquí cuando ustedes están en una situación todavía peor que la de ella? Él los podía haber dejado mal allí delante de todos, pero ¿qué hizo Él? Escribió en tierra y les mostró sus pecados a ellos solos. Y ellos mismos, ¿qué hicieron? Ellos mismos se condenaron a ellos a sí mismos, se juzgaron a sí mismos y se fueron de allí. Esa es la actitud que Dios tiene hacia el pecador, hacia el juicio. La idea que nosotros tenemos del juicio de Dios, de que Dios está apuntando cada cosita para luego sacárnoslas al final y decir: por esto que está aquí, es que tú mereces la muerte. Ese es el juicio de los hombres. Esa no es la forma como Dios actúa, no es la forma como es la justicia ni el juicio de Dios. Vamos a estudiar eso la próxima semana, así que esperamos que puedan conectarse para que lo vean. Y ya casi terminando, vamos a ver en 2 Corintios 3:18 nos dice: pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Salvador, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Creador. Somos transformados por la contemplación. Este principio funciona en ambos sentidos.
Es algo interesantísimo, hermanos, que si nosotros creemos que Dios es egoísta, refuerza nuestro propio egoísmo. Si nosotros vemos a Dios y creemos que Él es desinteresado y amoroso, va a funcionar de la misma forma, funcionará para desarrollar nuestro egoísmo inherente. Si contemplamos el amor de Él, la misericordia y el perdón de Dios, facilita para que esas mismas cualidades yo las pueda adquirir. Pero si usted ve a Dios como un Dios que se aira, que se enoja, que, como dice alguna vez algunos textos, y se encendió la ira de Dios, como que si Dios estaba tranquilo aquí, pero de repente ve a alguien haciendo algo malo allá, y una vez se enciende en ira, así como las personas que se levantan de la silla y empiezan a mostrar con los puños y que están enojados. Si nosotros nos imaginamos a un Dios así, ¿qué significa eso? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tratar de imitarlo y vamos a pensar que cuando hacemos eso mismo, no estamos haciendo nada malo. Vamos a tratar a la gente de una forma distinta como fueron tratadas por nuestro Salvador. Por eso es necesario que nosotros tengamos una imagen clara de quién es el Dios que estamos adorando. Y por eso es necesario que estudiemos la vida del Hijo para que ustedes puedan conocerlo. Si quieren estudiar esa vida, oigan, búsquenlo en el deseo de toda la gente, vean los 4 evangelios, lean el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Allí se explican en más detalles cómo fue su vida en esta tierra. Lucas 15:7, os digo que también habrá alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta, más que 99 justos que no necesiten arrepentimiento. El arrepentimiento no significa decirle a Dios, lo siento, que es lo que mucha gente piensa, oh, yo debo, Padre, lo siento. Más que nada, el arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. El verdadero arrepentimiento, en el contexto de lo que Yeshua, nuestro Salvador, enseñó, significa tener un cambio de opinión acerca de Dios. Ahí es cuando realmente ocurre un verdadero arrepentimiento. Cuando yo, en vez de ver a Dios como un Dios que anda tratando de destruir al pecador, que es un Dios inflexible, severo, mezquino, no paciente, que se enoja, eso es lo que yo tengo que quitar de mi mente. Ahora 7 minutos ya. Ya terminamos, hermanos. Entonces, cuando vemos eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Cambiar nuestra actitud y nuestra idea acerca de Dios, nuestra opinión de Él. Y lo llegaremos a ver exactamente como Yeshua lo representó. En Mateo 11:28-30 Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando veamos a Yeshua en su verdadero forma de Él, como fue realmente, nosotros vamos a ser transformados a su imagen. Si tenemos una imagen de Él equivocada, también nos vamos a tender a parecernos a Él en eso equivocado. Por eso es importante que lo podamos conocer como Él es. No necesitamos trabajar para ser buenos en un intento inútil de autosuperación espiritual. Todos nuestros esfuerzos para medirnos nos llevan al autoenfoque y resultará en orgullo o desánimo. Yeshua tiene la solución a nuestro dilema. Él dice simplemente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Veámoslo a Él solamente. No tratamos de hacer esfuerzos de autosuperación espiritual tratando de cambiarnos a nosotros mismos. Es imposible que nosotros podamos llegar a ser buenos por nosotros mismos. Así que todos nosotros, así como dice Lucas 4:17, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, vamos a tener la misma experiencia de nuestro Salvador. Ese Espíritu nos va a ungir para que nosotros podamos
presentar al mundo el verdadero carácter del Padre. Y por eso al final, cuando los 144,000 reflejen este carácter del Padre, miles y miles de personas y millones, diría yo, van a aceptar a este Dios maravilloso y van a ser salvos. Nuestro Padre los bendiga a todos. Esperamos que este tema haya sido de bendición y que podamos cada día conocerlo más para que seamos semejantes a Él en todos los aspectos. Nuestro Padre los bendiga a todos.